Vamos a la palabra del Señor. Estamos en el capítulo 1 del libro de Josué. Y estaremos leyendo el versículo 6 al 9. Y dice la palabra del Señor de esta manera: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, es decir, la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan ustedes que antes lo cantábamos el coro? A ver, ¿cuántos se acuerdan de ese coro? A ver, ¿se acuerdan cómo lo cantábamos? ¿Cómo era? ¿Cómo decía el coro? No. Mira que te mando que seas valiente, no temas ni desmayes, siervo del Señor. Mira que te mando que seas valiente, no temas ni desmayes, siervo del Señor. Jehová tu Dios irá contigo a donde quiera que vayas con él. Jehová tu Dios irá contigo, no se lo saben los raperos de hoy. Siéntese, por favor. Aleluya. Este pasaje bíblico es el más conocido del libro de Josué. Se cree que el capítulo más conocido de toda la Biblia es el Salmo 23. Es el capítulo más conocido de la Biblia. Y el versículo más conocido de la Biblia es San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos del libro de Josué, estos versículos son los más conocidos del libro. Específicamente el versículo 8 y el versículo 9, creo que a mí me lo han regalado no menos de 3 veces en un cuadro pintado con letras bonitas. Me lo han regalado en monumentos, me lo han dado en dedicatorias, me lo han puesto en más de alguna nota de mi cumpleaños. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mas sin embargo, no solamente nos lo han dedicado a nosotros, sino que más de alguna vez también nosotros se lo hemos dicho a alguien, se lo hemos dedicado a alguien, se lo hemos enviado a alguien, especialmente cuando lo vemos que está trastabillando, que se está atascando en la vida, que se está rindiendo en la vida, y nosotros venimos y le damos esas palabras maravillosas, palabras de vida eterna para mí, palabras eternas, las de este Josué capítulo 1 versículo 8 9, y le decimos: mira que te mando. Mira que te mando, porque es Dios hablando, no es un hombre hablando, es Dios hablando.
Es Dios el que viene y nos dice, no te dice, nos dice en esta noche, para aquellos que se sienten débiles, para aquellos que se sienten flacos, para aquellos que su fe está de alguna manera debilitada, viene el glorioso Espíritu Santo en esta noche y nos dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Como decía mi querido amigo José Holguín, nunca de los nunca te des por vencido. Nunca de los nunca te des por vencido. El Señor no se agrada de aquellos que retroceden. El Señor se agrada de aquellos que en medio de todas las dificultades siguen siempre para adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estas palabras aparecen en un momento donde Josué necesitaba oír estas palabras. Y por eso les dije que prácticamente es lo que nosotros también hacemos. De repente vemos a alguien que está cruzando por una situación difícil. Hay tantos momentos tan difíciles en la vida, momentos donde la gente entra en etapas de depresión, donde la gente se aísla, donde la gente se mete en una cueva así como Elías. Cuando Elías se metió a la cueva, se meten en unos pozos oscuros, donde sienten que la vida se les está acabando, que la vida se les está terminando. Pero qué lindo es cuando alguien inspirado por el Espíritu viene y le suelta esa palabra poderosa y le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Saben ustedes que aquí 3 veces, eso como a mí me encanta estudiar la Biblia, estudiarla y ver el por qué, por ejemplo, esta repetición? Porque estas palabras las encontramos en el versículo 6, las encontramos en el versículo 7, las encontramos en el versículo 9. 3 veces encontramos la palabra esfuérzate y sé valiente. Y al final del libro, el libro termina con las palabras cuando el pueblo le dice a Josué: cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandas, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. O sea, el mismo pueblo está repitiendo las palabras que Dios le ha dicho a Josué 3 veces: esfuérzate y sé valiente. Ahora, es indudable que Josué necesitaba esta serie de órdenes y palabras de ánimo. Josué las necesitaba de una manera especial. Tenemos que tener presente que había una serie de circunstancias que prácticamente hacían difícil, sino prácticamente imposible, que Josué lograra lo que el gran líder Moisés no había podido lograr. ¿Me están entendiendo? Es decir, si el gran líder Moisés, el hombre que había puesto su vara y el mar se había abierto, el hombre que había tocado una piedra y había salido agua de la roca, el hombre de Dios, el hombre que había visto la zarza ardiendo, el hombre que había subido a estar 40 días en la presencia de Dios y no había logrado introducir al pueblo en la tierra prometida. Ahora el reto para Josué, este joven Josué, está difícil, sino que imposible. Está a las orillas de la entrada a la tierra prometida. Ahí está a un paso de entrar, pero con todo aquel montón de pensamientos. Si Moisés no lo logró, ¿cómo lo podré lograr yo? ¿Están entendiendo? En otras palabras, Josué necesitaba estas palabras. Y yo creo que más de alguno necesita oír estas palabras en esta noche. Esfuérzate y sé valiente, no te rindas. Jehová tu Dios estará contigo. Jehová tu Dios nunca te dejará. Jehová tu Dios nunca te desamparará. Aleluya. Yo siempre he manejado una premisa, y esa premisa para mí es que me quiten todo menos a Dios. Con Dios estamos completos, con Cristo estamos completos. Pierdes cualquier cosa de esta tierra, cualquier ser querido, pero si tienes a Cristo lo tienes todo. Estamos completos en Cristo Jesús.
Bueno, insisto, Josué y el pueblo se encuentran en este momento en la frontera, a la orilla del río Bravo. La tierra prometida, la tierra prometida. Pero atrás quedaban tristes experiencias. Atrás quedaban tristes experiencias. Y quizás hoy diría uno de las cosas más sabias de los judíos, de los ancianos judíos: suelta la piedra, suelta la piedra. Y sale de la ilustración de un hombre que todo el tiempo andaba con una piedra sobre sus hombros. Todo el tiempo andaba una piedra sobre sus hombros. Y hasta que alguien, un sabio, se le acercó y le dijo: ¿y por qué siempre cargas esa piedra? Le dijo: bueno, porque alguien me la puso y estoy esperando que me la venga a quitar. Y el sabio le dijo: esa persona que te puso esa piedra nunca va a volver a quitártela, nunca va a regresar a quitártela. Mientras tanto tú andas con esa piedra, él vive feliz. Y tú andas con esa piedra sobre tus hombros. Le dijo: ya es hora que tires esa piedra. Esa piedra puede representar cosas que tú arrastras, porque nosotros arrastramos no solamente las experiencias propias, sino que arrastramos experiencias ancestrales. Nosotros arrastramos cosas que vienen de nuestros antepasados, abuelos, bisabuelos, y venimos arrastrando porque viene en nuestro ADN. Ahí viene. Ya es hora que tires esas piedras, que te liberes y que camines con Dios hacia adelante, olvidándote de todo lo que pasaron. Es que me trataron mal, es que mi mamá no me quería, mi papá nos dejó abandonados cuando éramos niños, y sigues arrastrando eso, que tu mamá te dejó, que tu mamá te abandonó, que tu papá se fue con otra mujer. Rompe con todo eso, porque todo lo que Dios ha permitido que ocurra en tu vida ha sido para bien. Yo veo en la Biblia que los mejores líderes de la Biblia fueron formados en la universidad de las dificultades. Ahí fueron formados los mejores líderes de la Biblia. José, despreciado por sus hermanos, vendido por sus hermanos, tirado a una cisterna. Llega a Egipto y es tirado a una cárcel. Y de ahí Dios lo saca para ser el segundo en todo el imperio de Egipto. Y entonces, en un momento dado, él mismo lo va a decir a sus hermanos: no se sientan mal porque me vendieron, no se sientan mal por todo lo que pasó en mi vida, porque simplemente era Dios el que estaba haciendo y permitiendo todo eso para que ahora yo pueda salvarlos a ustedes de no morir de hambre. Y usted hasta el día de hoy sigue llorando. Es que mi mamá no me quiso, mi mamá me regaló con mi madrina, mi mamá no me quiso, mi mamá me dejó con una tía, mi mamá aquí, mi papá allá. Sigue lloriqueando y sigue cargando esas piedras. Ya es hora que la suelte, que se libere, que levante las manos y le dé gracias a Dios por cada momento e instante de su vida. Aleluya, aleluya. Todavía sigue llorando por aquel que le engañó. Y como que si él fuera el culpable. Usted fue tan culpable que se dejó engañar. Y la primera persona que necesita 2 correllazos es usted misma, por haberse dejado engañar. ¿Por qué? ¿Por qué le creyó que usted iba a ser la princesa de él? Aleluya. Ahí vino una hermana llorando una vez, una mujer ya un poco de edad, y me dijo: es que me dijo que yo iba a ser su reina. Y yo le iba a decir: ¿se puede ver un momentito en el espejo para ver si es cierto eso? Pero dije: no, voy a ser muy cruel, no lo voy a hacer. Es decir, muchas veces nosotros mismos hemos preparado el terreno, así como la clase de esta semana, Isaac preparó el terreno para que lo engañaran. Gloria a Dios. Entonces, el pueblo de Israel había sido sacado de Egipto por la poderosa mano de Dios. Por la poderosa mano de Dios.
igual que a nosotros. Hoy estamos aquí adorando y alabando el nombre del Señor, porque hemos sido sacados del mundo y de las garras del diablo por la poderosa mano de Dios. Aleluya. Y cuando Moisés saca al pueblo, sucedieron impresionantes milagros, que no nos vamos a detener a hablar de ellos, pero que el pueblo de Israel hasta el día de hoy lo recuerda y lo canta. Cada vez que viene la Pascua lo recuerda. ¿Y qué hizo Dios? ¿Y qué hizo Dios? Y los muchachos judíos son enseñados de un Dios que hace maravillas. Dios hizo maravillas. Les abrió el mar en seco, ahogó al ejército de Faraón, les dio a beber agua de la roca, les dio de comer maná del cielo y los condujo con una columna de nube, una nube de día y una columna de fuego de noche, guiándolos. Les hizo que construyeran el tabernáculo donde estaba la presencia de Dios. Allá en el monte Sinaí les dio el libro de la ley, la Torá, donde se les decía qué debían de hacer para estar bendecidos. Todo eso lo hizo Dios. Aleluya. Y de repente, cuando están a las orillas de la tierra prometida, ¿qué hizo Moisés? Moisés envió a 12 espías para reconocer la tierra. Eso es lo que nos dice la historia bíblica. Envió a 12 espías y cuando regresaron, ellos vinieron dando su informe diciendo: la tierra que fuimos a ver, ciertamente, así como Dios lo ha dicho, ciertamente como Dios lo ha dicho, es tierra que fluye leche y miel. Es que Dios no miente, ustedes. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes: ¿ustedes creen que van a caminar en calles de oro? No los escucho muy convencidos. ¿Ustedes van a caminar en calles de oro? ¿Van a caminar en calles de oro? Porque cantamos el coro: yo voy a andar las calles de oro con Jesús. Yo voy a andar las calles de oro con Jesús. Es que si la Biblia ha dicho que las calles de la Nueva Jerusalén son de oro, señores. Dios no miente, Dios no engaña. Cuando Cristo anduvo en esta tierra, Él no engañó a nadie. ¿Crees que yo puedo? Sí, Señor, yo creo que tú puedes. Vaya, recíbelo. A todo aquel que creía en Él, Él hacía el milagro. Y cuando Él decía algo, mire, dígale a la gente que se siente. Eran 4,000 la primera vez y nada más tenían unos panes y unos peces. Y viene el Señor y le dice a sus apóstoles: siéntenlos porque les vamos a dar de comer. Y aquellos pocos peces y panes se multiplicaron para darle de comer a 4,000 que sobraron, las cestas que sobraron, las 10 o 12 cestas. Después eran 5,000 sin contar las mujeres y los niños. Y tal como Cristo dijo, esos panes y esos peces fueron suficientes para alimentar a todos, porque Él no miente. Cuando Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, que lo escuche ese sinvergüenza del Padre Toro mexicano. Esa es la única gran verdad. Solo Cristo es el camino para llegar al Padre. Y cuando Él dijo: regresaré de nuevo, porque me voy a preparar lugar para que donde yo estoy vosotros también estéis. Esa es una gran verdad. Él está preparando lugar para que donde Él esté, también nosotros estaremos con Él. Aleluya. Él no miente. Él no miente. Cuando Él dijo: yo soy la puerta, la única puerta, Él no dijo hay dos puertas, dijo: yo soy la puerta. Cuando Él dijo: yo soy el abogado, Él es el único abogado. Cuando la Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, Él es el único nombre que puede salvar. Cuando Pablo le dice al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No le dijo: cree en el Señor Jesucristo y en el Papa, cree en el Señor Jesucristo y en los santos, cree en el Señor Jesucristo y en Mahoma. No, cree en el Señor Jesucristo solamente y serás salvo. Gloria a Dios. ¿Qué pasó? Que con esos 12 espías también iba Josué e iba Caleb. Pero cuando regresaron, 10 de los espías hicieron desanimar
y rebelar al pueblo. Lo hicieron que se desanimara y que se rebelara el pueblo. ¿Por qué? Porque hablaron de los gigantes. Hablaron de las gigantes, hablaron de ciudades amuralladas, hablaron de pueblos aguerridos. Hasta ese momento el pueblo de Israel no conocía el hierro, no conocían las lanzas de hierro, no conocían los caballos de hierro, no conocían absolutamente nada. La primera espada que vemos, que el único que tenía una espada era Saúl, y luego la que David conquistó derrotando a Goliat. Fueron las dos primeras espadas de hierro que tuvo el ejército de Israel, con unos años mucho más adelante. Es decir, en este tiempo ellos no conocían nada de eso. Así que cuando van a espiar la tierra y van viendo que los filisteos tenían caballos, carros de hierro y lanzas de hierro, aquellos venían asustados y dijeron: prácticamente es imposible que podamos lograr esta tierra prometida. ¿Y qué pasó? El pueblo se rebeló. Y toda la generación que había nacido en Egipto, toda la generación que había nacido en Egipto y que había visto los milagros de Dios, y a pesar de que habían visto estos milagros de Dios, se rebelaron contra Dios, no pudieron entrar a la tierra prometida. A propósito, ¿ustedes han visto milagros de Dios? ¿Los han visto o no los han visto? El mismo hecho que usted está sentado aquí, si yo contara la historia cómo entramos a este lugar, fue un grande milagro de Dios. O sea, ahora nosotros estamos aquí en un lugar que fue adquirido por un milagro de parte de Dios. Y que lo he dicho más de alguna vez, he testificado cómo se dio esto. No teníamos los fondos, no había manera de que nosotros adquiriéramos este lugar, que en ese momento costaba 2.4 millones de dólares. En ese momento, no lo que vale hoy en este momento, 10 millones de dólares. Era imposible, y tan imposible que pagarlo en 3 años como nosotros lo hicimos. Fue un milagro grande de parte de Dios. Aleluya. Es decir, yo conozco a un Dios de milagros. Yo he visto milagros. Yo creo que también usted hoy puede testificar que el Dios que adoramos, al Dios que servimos, es un Dios de milagros. Ahora, la pregunta es: si conocemos a un Dios de milagros, ¿por qué somos rebeldes? Porque el pueblo de Israel había visto ese Dios de milagros y se rebelaron contra Dios. Y Dios les dijo que no iban a poder entrar a la tierra prometida, que todos morirían en el desierto. Todos morirían en el desierto. Solo los más jóvenes. Y estaba compartiendo con un joven ahí en mi oficina antes esta parte que me dejó un poquito medio pensativo, porque dice: solos los más jóvenes, los que habían nacido ¿a dónde? En el desierto. Los que habían andado por el desierto, solo ellos podían entrar a la tierra prometida. ¿Quiénes podían entrar a la tierra prometida? Solo los que habían nacido en el desierto y que habían andado deambulando por el desierto. Y una de las cosas que yo he visto en estos 45 años es que las personas más agradecidas por Dios, los más agradecidos, son los que vienen de una vida terrible de pecado, drogas, borracheras, perdición. Y esta gente, es decir, que viene de ese desierto, pues, de ese desierto, son los que ahora más les sirven a Dios con todo el corazón. Son aquellos que el doctor les dijo que no había medicina para su enfermedad. Son aquellos que venían con un matrimonio destruido, con una familia destrozada, y que llegaron a los pies del Señor, y como el Señor es experto en arreglar lo desarreglado, el Señor les volvió a dar la oportunidad y Dios los empezó a bendecir. A ese Dios servimos hoy en este día, después de haber tenido vida sin propósito. Vida sin propósito. Aleluya.
Luego yo empecé a pensar y dije, bueno, y aunque esto no lo puedo tomar como un principio total bíblico, pero el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, Él dijo que era más fácil que un elefante, que un camello pasara por el ojo de una aguja, que un rico entrara al reino de los cielos. Como se acuerdan ustedes de aquel joven rico que llegó donde el Señor y le dijo al Señor Jesús, le dijo, maestro bueno. ¿Cómo le dijo? Maestro bueno. Y el Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno si solamente hay un bueno y ese es Dios? En otras palabras le está diciendo, me estás diciendo bueno porque Dios te ha revelado que yo soy Dios, porque Cristo es Dios. O me lo estás diciendo nada más por halagarme, para querer tener una conversación conmigo. Pero le dijo, maestro bueno, ¿qué cosas haré? Haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. La pregunta absurda que muchos se hacen, que piensan que hay que hacer algo para heredar la vida eterna. Y la Biblia habla claramente que para heredar la vida eterna solo hay que creer en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es la única. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un regalo de parte de Dios. Pero le dijo, maestro bueno, haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. Y como el Señor lo vio que era rico. ¿Y qué es lo que ama el rico? Sus riquezas. Mire, al rico le duele dar $1. Lo saca, lo estira y le duele el alma. Le duele el alma. Y entonces el Señor le dijo, ve, vende todo lo que tienes, regálaselo a los pobres y después ven y sígueme. ¿Y qué pasó con el joven rico? Dice que se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. Y por eso el Señor va a decir, a donde quiera que esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y por eso dijo el Señor, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. No estoy diciendo que la característica o la cualidad número uno para que usted sea salvo es que sea pobre, porque hay un montón de pobres que, es más, yo he visto a pobres más orgullosos que los mismos ricos, más vanidosos que los mismos ricos. Es decir, eso no aplica en esa área, porque la situación de la humildad es del corazón, ahí es donde necesitamos ser humildes del corazón. Pero el Señor dijo que los ricos difícilmente entrarían al reino de los cielos. No dijo todos los ricos, pero dijo que la gran mayoría de ricos ya tienen su parte aquí en la tierra. Por eso es bien importante que regresemos a nuestro tema. Dice que nada más los que nacieron en el desierto iban a entrar a la tierra prometida. Ojalá lo hayan entendido. Bueno, ahora había otro problema contra Josué. ¿Cuál era? Era que cuando ya habían pasado 40 años desde que aquellos 12 espías habían ido a ver la tierra. ¿Ya habían pasado cuántos años? 40 años. ¿Cuántos años habían pasado? 40 años. Ahora ellos están a la orilla del río Jordán. Han pasado 40 años. Y Josué y el pueblo se dan cuenta que aquellos gigantes que aquellos vieron hace 40 años, ahí estaban todavía. Que las ciudades amuralladas, comenzando con Jericó, ahí estaba todavía. Que aquellos pueblos aguerridos, ahí estaban todavía. Aleluya, aleluya. Es como cuando usted era niño, ¿se acuerda usted? Y que llegó tarde a la misión que le habían dado, porque ahí vio que ahí estaba una culebra o un perro. Dios mío. Y usted ahí estuvo esperando en la vuelta a ver si el perro se movía o si la culebra se movía. Inclusive yo una vez tuve una situación de que no era real. Yo creía que era culebra y no era culebra. Y aguanté una penqueada de mi abuelo porque llegué tarde con la comida. Mi abuela me había enviado a llevar comida y de repente cuando voy por el camino
veo que un volado le hacía así, mire. Y me agarro un palo y estoy ahí estoy 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos y no caminaba, es decir, porque con el miedo de que, porque nosotros creíamos que las culebras lo seguían a uno y ahí estaba yo con el gran miedo. Hasta que venía un señor en una mula y se me olvida ya el nombre de él, pero le digo, tenga cuidado que ahí está la culebra. ¿A dónde, Ismaelito? Me dijo. Ahí, le dije. Yo no veo nada. Ahí, mire, le digo, ahí se está moviendo. Camina él y con la punta de la cosa que traía, una subara que traía, era un pedazo de plástico que le hacía así. Y yo con el gran miedo. No, hijo, me dijo, es un plástico que el viento lo está moviendo. Entonces, lo que estoy diciendo es que ese día, pues me aguanté porque llegué tarde con la comida. Pero el detalle que tengo hoy es que muchas veces pensamos que con el tiempo las cosas van a desaparecer. ¿Me están oyendo? Por ejemplo, había pasado 40 años y ellos pensaron, ahora ya los gigantes ya no van a estar. Ahí estaban más gordos, estaban los gigantes. Ahora las ciudades amuralladas ya no están, habían más ciudades amuralladas. Aleluya. Ahora ya no van a haber ahí soldados, más soldados habían. Como que en algún momento pensaron, hubiese sido preferible haber conquistado hace 40 años y no ahora, que ahora sí se ve que todos están bien preparados. Lo que estoy diciendo es que algunas veces nosotros pensamos que con el tiempo las cosas van a cambiar. Y el panorama era el mismo. Ahí está el pueblo de Israel a las orillas con un gran problema que habían tenido sus padres. Sus padres tuvieron aquella experiencia, no lo lograron. Ahora ellos tienen esa experiencia, no lo lograron. La historia es algo que se repite. No hay nada nuevo debajo del sol. Ahora con la gran tecnología que ahora nosotros tenemos, imágenes encontradas, por ejemplo, en Egipto, de los personajes que vivieron en esos tiempos que se construyeron las grandes pirámides con un teléfono celular en la mano. Y la gran pregunta es, ¿cómo conocían ellos los teléfonos celulares? ¿Cómo tenían esa tecnología que luego desapareció y ahora vuelve a aparecer? ¿Cómo es que aparece una señora con una bolsa de Louis Vuitton? No, está con una bolsa allí. Entonces, ¿cómo es que, por ejemplo, allí con los mayas en Guatemala está ese astronauta que está ahí con su casco y está con todo allí en una nave espacial? ¿Cómo es posible? ¿De dónde? Por eso es que Salomón dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Aleluya. Todo es una repetición. Uno dice que las cosas van cambiando, sí, pero van cambiando para mal. Van cambiando para mal. Aleluya. Así que ellos pensaron que ahora las cosas iban a ser diferentes después de 40 años para notar que el problema seguía igual. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado que el tiempo va a resolver algo? Y hemos esperado y hemos aguantado pensando que el tiempo iba a cambiar las cosas para darnos cuenta que todo sigue siendo igual. Aleluya. No quiero entrar ahí porque es un terreno muy sensible. Gloria a Dios. Para colmo de males, Moisés, el reconocido y firme líder que habían tenido, que los había sacado de Egipto, un hombre con una fe inquebrantable en Dios, ahora estaba ¿qué? Muerto. Ahora estaba muerto debido a su desobediencia, debido a que Moisés fue ¿qué? Desobediente. Y cuando Moisés fue desobediente, cuando se dejó afectar por los tóxicos que iban con él. Había una gente que lo criticaba y que murmuraba de él.
Y Moisés era un hombre paciente. Pero en un momento X, ¿qué hizo Moisés? Golpeó la piedra porque perdió ¿qué? La paciencia. Y se enojó. Perdió el control a causa de gente tóxica. Y el tóxico solamente te puede afectar si tú te dejas afectar. El tóxico o la tóxica es controlador. Te quiere controlar. Y usa un montón de artimañas para controlarte. Pero te afecta si solamente tú lo permites. Por eso es que, por ejemplo, los sabios judíos dicen que cuando alguien te provoca, lleves tu mano al corazón y 7 veces repite: shalom, 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 shalom. Y eso te está diciendo: nadie me puede quitar mi paz. Nadie puede quitar mi paz. El tóxico y la tóxica te escriben y pobre de ti si le contestas inmediatamente. Tienes que mostrarle que no está en control de ti. ¿Y cómo se lo vas a demostrar? Contestándole cuando tú quieras, no cuando esa persona quiere que tú le contestes. ¿Y por qué no me contestas? Tú sigue haciendo lo que estás haciendo. ¿Me estás oyendo? Ay, déjalo que el tóxico y la tóxica se muera. Simplemente le vas a mostrar que él o ella no está en control. Que tú eres una persona que amas a Dios y te amas a ti mismo. Aleluya. Inclusive los judíos tienen otro principio, que cuando alguien te escribió y te insultó, no escribas inmediatamente tu respuesta. Hablan ellos de dejar 3 horas, que le contestes a las 3 horas, porque en esas 3 horas tú tomaste control de todo y pensaste muy bien en lo que ibas a responder. Entonces lo que vas a responder no es emocional, sino analítico. ¿Me estás entendiendo? 3 horas antes de contestarle. No es como usted que le escriben que te vas a ir al infierno, tú también. Aleluya. Es decir, hablamos de no permitir que nadie nos robe nuestra felicidad. Aleluya. Y que yo creo también que una de las más grandes revelaciones se llama guardar silencio. Guardar silencio. Aleluya. Bueno, así que Moisés no aplicó eso, se enojó. Se enojó, golpeó y Dios lo castigó diciéndole: Moisés, tú eres mi líder, eres mi siervo, pero no vas a entrar a la tierra prometida. ¿Debido a quiénes? Entonces yo pienso, ¿cuánta gente nos ha hecho perder nuestra paz, nuestra bendición? Porque simplemente nos dejamos controlar por ellos o por ellas. No permites que nadie te controle. Aleluya, tú eres un ser que Dios ha creado, que ha conocido la libertad, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora el punto está de que Moisés ha muerto por su desobediencia. Y solamente en este capítulo 1 del libro de Josué, ¿sabe cuántas veces aparece Moisés mencionado? Al que me lo diga le regalo una Coca-Cola helada. ¿Cuántas veces aparece el nombre de Moisés? Solo en el capítulo 1. Nadie lo sabe.
Ahí lo están contando, va. 11 veces. 11 veces aparece Moisés, solo en el capítulo 1. ¿Qué demuestra ese continuo mencionar del nombre de Moisés? La gran influencia que Moisés tenía sobre el pueblo de Israel. Pero no solamente la influencia, sino la dependencia. La dependencia que tenía ese pueblo de Moisés. Y aquí es donde viene la enseñanza. Si ese gran líder llamado Moisés, milagroso líder llamado Moisés, no los había podido entrar hacía 40 años a la tierra prometida. Ahora, el líder es un joven llamado Josué, con las mismas o peores circunstancias que antes. Y luego con el gran reto de ganarse la aceptación de aquel pueblo. Tenía que ganarse la aceptación de aquel pueblo, el respeto como líder de aquel pueblo. Aleluya. Y por eso es que el pueblo le va a decir, ¿sabes qué? Te vamos a obedecer. Y el que no te obedezca, que muera. Pero solamente que te esfuerces y seas valiente. Es decir, que hagas las cosas como Moisés las hizo. Aleluya. Entonces, el reto es tremendo. Es como que, por ejemplo, yo quiero levantar esta bocina que pesa, ¿qué? 200 libras. Y vino alguien todo así musculudo, fuerte, y no las pudo levantar. Y luego le digo, apártese que yo la voy a levantar. Y usted dice, ¿cómo? El pastor no es levantador de pesas, ¿cómo las va a levantar? ¿Ve? Y entonces, esta no es la película de Cantinflas, ¿verdad? Del circo, de aquel que era Hércules y que levantaba y que la gente le aplaudía, y viene Cantinflas al final, le dice, ¿ya terminaste vos? Le digo, sí, le digo. Y mientras está levantando los músculos, la gente aplaudiendo, Cantinflas agarra todas las pesas y se las mete aquí debajo porque eran de plástico. No, esta no es la película de Cantinflas. Esta es vida real. Si Moisés no había podido, ¿cómo iba a poder Josué? Por eso las palabras maravillosas que el Señor le dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios irá contigo a donde quiera que vayas. Aleluya. ¿Saben ustedes que todo lo que Josué hiciera, la gente lo iba a comparar con Moisés? Aleluya. Es como que si en un momento de que yo dejara de ser pastor aquí de la iglesia y venga otro, y tú hubieras dicho, no, el pastor Pineda era aquí, el pastor Pineda allá, etcétera, etcétera. Es decir, siempre están comparando. Es como cuando tú te casas con alguien más, te están comparando con el anterior. Estoy hablando en serio. El otro era más fino, el otro era más educado, el otro era más dulce, el otro me sacaba a pasear, el otro o la otra aquí, la otra allá. Vieran qué difícil es eso. Y creo que algunos o algunas que han tenido esa experiencia saben de lo que les estoy hablando. De la comparación, que te comparan con algo anterior. Este era el problema que iba a enfrentar Josué, que el pueblo lo iba a estar comparando con Moisés. Imagínense, nada más y nada menos que con Moisés. En otras palabras, no era fácil. Esto es como cuando David encomienda a Salomón y le dice: tú vas a ser el rey de Israel. Dios mío, meter los pies en esos zapatos no era fácil. Y por eso es que viene Salomón, se va con Dios y el Señor se viene y le dice: pídeme lo que quieras. Y viene Salomón, lo que le dijo es: dame ¿qué? Sabiduría para guiar a este pueblo.
No le pide riquezas, no le pide fama, no le pide nada, sino que le dijo: Señor, dame sabiduría para guiar a este pueblo. Y vino el Dios maravilloso, le dijo: como no me pediste riquezas ni me pediste esto, sino que me pediste, también te voy a agregar todo eso que no me pediste. Alaben a Dios en esta noche. Bueno, para colmo, Moisés había muerto. Para colmo de males, adelante hay ciudades amuralladas, ejércitos que los están esperando. Y Josué está al frente de un pueblo que no tiene experiencia en batallas. No es un pueblo aguerrido. No es un pueblo que está dispuesto a conquistar. Y aquí es donde voy a terminar en esta noche, para que vayan a descansar en paz. Que vayan a descansar en paz. Cuando nosotros venimos a Cristo, una de las cosas que nosotros pensamos, que todos nuestros problemas allí van a terminar. Inclusive han habido predicadores que nos dicen: ven a Cristo y todos sus problemas se acabarán, todas sus angustias se terminarán. ¿Y qué fue lo que realmente sucedió? Todo lo contrario. Llegamos a Cristo y la familia nos desprecia. Llegamos a Cristo y si tenías una novia que no es evangélica, te corta porque no quiere estar con un evangélico. Llegamos a Cristo y si uno de los dos no es cristiano, empiezan a haber los problemas en el hogar porque uno de los dos no es cristiano. Llegamos a Cristo, como ya no tienes, ya en Cristo no hay comadres ni compadres. Parece que no se oyó. En Cristo ya no hay padrinos, ya no hay madrinas. Y entonces aquella señora María, a la que tú le decías madrina María, y ahora le dice: buenas tardes, doña María. No me hables malcriado, porque yo soy tu madrina. Y usted viene y le dice: muéstreme en la Biblia dónde está esa palabra madrina. Muéstreme en la Biblia dónde está esa cosa de padrino o madrina. ¿Dónde está? Comadre y compadre no existen. Es un invento católico para sacarle dinero a la gente. Entonces empiezan las grandes dificultades. Tus amigos ya no te hablan porque andas con el rey. En el trabajo no te hablan porque andes en el rey. Tu familia te desprecia porque andas con el rey. Todos te desprecian porque andas con el rey. Aleluya. Empiezan los problemas. Te quedas sin trabajo. Te quedas sin novia. Te quedas sin novio. Simplemente porque ahora eres cristiano evangélico. Comenzaron tus dificultades. Pero ¿cuál es el otro detalle? Que tú vienes a Cristo y no estás acostumbrado a guerrear. Allá del mundo que venimos, no sabíamos nada de guerra espiritual. No sabíamos nada de tirarnos de rodillas y clamar a un Dios todopoderoso que todo lo puede y que todo lo puede resolver. No veníamos con esa experiencia. Ahora, después de tantos años, sí sabemos. Y que se levante el enemigo, y que se levante los demonios, y que se levante todo el que quiera. Pero ahora sabemos que Cristo está a nuestro lado, que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros, que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ahora no hay problema de guerra. Hemos aprendido a pelear espiritualmente. Hemos aprendido a caminar de rodillas. Hemos aprendido a usar las armas poderosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero cuando éramos niños espirituales, y por eso es que muchos ahí se atascan y se quedan y se regresan al mundo, a seguirle al diablo, a servirle al diablo, porque no sabían cómo pelear. Y por eso sí es necesario que cuando alguien viene a Cristo tenga alguien, un creyente maduro que esté a la par de él o de ella, para que le enseñe a guerrear, a pelear la buena batalla, porque en Cristo no hay derrotas, en Cristo todo es victoria. Aleluya. Este pueblo de Israel
Era un pueblo que estaba acostumbrado a deambular por el desierto, así como nosotros. ¿A dónde usted recurría cuando tenía problemas? Dígame la verdad, a quién recurría usted antes? Cuando tenían sus dificultades, ¿a dónde recurrían? ¿Ah? ¿A dónde recurrían? Donde la hermana Teresa que les hiciera una limpia. Y sí que los limpiaba porque les sacaba el último centavo. Mire, dice que este marido no lo puedo controlar. Ahorita te voy a dar una manera para que lo tengas bien controladito, ya vas a ver. ¿Verdad? Y voy a traer a José Adán Andrade, al ex brujo, para que él venga aquí y nos diga lo que él les decía que tenía que hacer a las mujeres. No, mejor que no les diga. Que no puedo conquistar a la fulana, que no puedo conquistar a fulana. No, ahorita te digo cómo hacerlo. Lo único que cuando alguien es verdadero evangélico, todas las brujerías no funcionan porque estamos protegidos con la sangre de Cristo. Ni las malas miradas funcionan cuando estamos en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Y aquí termino. Porque Adán, mi amigo, fuimos compañeros en la universidad por varios años estudiando psicología. Y Adán me contaba de primera mano que cuando él tuvo el encuentro con el evangelio es porque él llegó a un culto, porque iba dispuesto a destruir al evangelista. El evangelista que había llegado a ese lugar, Ciudad Barrios, creo que era, El Salvador, un día antes su mejor discípulo de brujería se había convertido a Cristo. Y entonces vino Adán, iba con el propósito de vengarse del predicador. Y Adán, en sus niveles de brujería, había aprendido que con solo que se le quedara viendo a un perro, el perro terminaba con las patas para arriba, con solo verlo. Venía alguna persona contra él, solo se le quedaba viendo y lo paralizaba. Los poderes que el diablo le había dado. Además de la carta del pacto con el diablo que manejaba en su bolsa izquierda y todas las cosas que el enemigo de maldad le había dado, que eran las últimas armas a usar cuando la cosa se ponía muy difícil. Pero Adán dice, yo estaba seguro que con solo que me le quedara viendo al predicador lo iba a enmudecer. Así como cuando llegaron a Poza Rica, que me iban a enmudecer a mí los 3 brujos que llegaron y no pudieron. Y entonces dijo Adán, ahí voy a ir a destruir a este predicador. Lo tremendo es que dice que se fue a sentar a la primera silla, esperando que cuando el predicador saliera, quedándose viendo y que según él, el predicador iba a caer. Y demostrarles que el diablo tenía más poder. Pero el culto comenzó, Adán lo veía y al predicador no le pasaba nada. Y en un momento dado viene el predicador y dice, hermanos, antes de predicar, acérquense al altar todos los que puedan porque vamos a hacer una oración aquí en el altar. Y entonces dice Adán que lo empujaron, de alguna manera quitaron las sillas de ahí y como que lo empujaron, que terminó en el altar. Y cuando terminó en el altar, el que cayó redondo fue él, el brujo. Ahí cae redondo, que él no sabe lo que está pasando. La gente está glorificando a Dios porque él está con las manos levantadas adorando a Dios. Regresa a su casa sin saber lo que había sucedido. El diablo enojado con él por lo que había pasado, que se acuesta en una hamaca adentro de la casa y la hamaca amanece en el corredor, amarrada a la hamaca. Empezó la lucha terrible. Ya no voy a contarle esa porque es un testimonio muy largo, pero lo que estoy diciendo es que ni las malas miradas funcionan contra nosotros.
Póngase de pie en esta noche. Amado Padre Celestial, glorioso Señor, Dios de las luces, Dios de luz, luz verdadera que alumbra las naciones. Esa luz que ha llegado a nuestras vidas, esa luz que le ha dado sentido a nuestro vivir, luz de esperanza, luz que trae calma y sosiego interior. Hoy te pido, amado Dios, que así como has bendecido y liberado nuestras vidas, bendice y libera las vidas cautivas de aquellos que el enemigo los tiene esclavizados. Rompe toda atadura, rompe toda cadena, porque en ti, oh Cristo bendito, está el poder para hacerlo. Sea tu nombre por siempre glorificado. Amén, amén y amén.